De hoy en adelante, deja que sea tu mamá. La frase salió de su boca como un juramento, apenas un hilo en la noche fría, mientras la lluvia golpeaba las tejas y una mano menuda se aferraba a su dedo, como si ese gesto compusiera el mundo entero. Angie se arropó con la bufanda vieja que siempre llevaba al hombro, escondió el pequeño bulto contra su pecho y por primera vez desde que salió de su casa con las manos vacías, sintió que algo dentro de ella se acomodaba en su lugar. El bebé tenía un puntito oscuro en la mejilla, como una estrella diminuta trazada por la suerte. Le llamó Dudú porque fue lo primero que balbuceó entre sus dedos. En la puerta de la iglesia donde lo encontró no había cartas ni explicaciones, solo un pequeño saco con una toalla y una nota con tinta corrida que decía: «Por favor, cuídalo». Nada más. Eso bastó. La vida que siguió no fue un romance de películas. Fue una sucesión de mañanas tempranas y noches interminables, de mesas donde el pan era la mejor apuesta y del olor persistente a pescado encurtido que colmaba la cocina, y que por alguna razón hacía sonreír a Dudú con una devoción cómica. Para Angie, ese olor se volvió un himno doméstico. Cada vez que lo hervía en la olla, la casa se llenaba de memoria y de una pequeña victoria sobre el hambre. Esa ternura cotidiana fue el terreno donde crecieron los dos. Dudú aprendió a decir mamá, con la falta de la letra que dejaba la palabra más cálida. Ella aprendió a atar los cordones de sus zapatos y a vendar una rodilla raspada con la solemnidad de quien ejerce un oficio sagrado. Él la llamaba mi mamá de pescado encurtido, en un juego que convertía el gesto humilde en una profecía de cuidado. Ella, que durante años había escuchado en consultorios y en voces ajenas la palabra estéril, una etiqueta fría que había pactado con la vida, descubrió que la maternidad no era un certificado ni una biografía, sino constancia. El barrio conoció a la mujer que cosía por las noches para pagar la renta y que en las mañanas repartía pasteles que no lucían perfectos, pero que siempre estaban tibios por dentro. En el taller de diseño donde trabajaba como asistente, Angie guardaba sus bocetos en un cajón y los mostraba solo a Dudú cuando la casa estaba en silencio. Tenía manos de costurera y ojos de quien ve líneas donde los demás miran solo telas. Cuando nadie la observaba, dibujaba vestidos que parecían prometerle una vida distinta, abrigos amplios que envolverían a quien los llevara, faldas que danzarían en un escenario imaginario. Su talento era una llama pequeña pero persistente. No la alimentaba la vanidad, sino la sensación casi religiosa de que algo hermoso podía nacer del trabajo minucioso. El conflicto entró capa por capa, sin estridencias, como la marea que sube y obliga a caminar más rápido por la playa. Una mañana, mientras Angie llevaba a Dudú al mercado, un auto negro se detuvo frente a la acera. Un hombre bajó, impecable en un traje oscuro. A su lado, una mujer de rostro afilado que miró con desdén la bolsa de compras de Angie. El hombre tenía una voz que no pedía permiso para ocupar espacio. «Ese niño es mío», dijo. No era una pregunta. Las palabras cayeron como un golpe. Aquel desconocido, que más tarde se presentaría como el señor Fu, presidente de una corporación que tenía oficinas con ventanales que reflejaban el cielo, afirmaba que Dudú era hijo suyo. Los vecinos formaron un corro. La ciudad, que suele devorar las historias ajenas con la misma facilidad con que devora las noticias, murmuró sobre pruebas de ADN y escrituras. Para Angie fue un huracán. Nadie le había pedido permiso para querer a ese pequeño, y sin embargo ahora un hombre con corbata la miraba como si reclamara una propiedad. Lo que seguía no fue una batalla legal limpia ni un rescate heroico. Fue una negociación áspera, donde la vulnerabilidad de Angie jugó en contra de su derecho más elemental, quedarse con quien ella había cuidado. La propuesta fue tan simple como devastadora. Cásate con él, aunque sea por un tiempo. Como esposa tendrás derechos que la ley asegura. Sin papeles podrías perder al niño. Le ofrecieron un acuerdo temporal, matrimonio por conveniencia para proteger la custodia. Detrás del ofrecimiento hubo frases veladas, intereses de poder y una promesa de seguridad que olía a trampa. Para Angie, con sus manos callosas y su orgullo herido por tantas humillaciones, aceptar era un riesgo que mordía el alma. Pero miró a Dudú, con su puntito como una promesa, y entendió que algunas veces el amor exige una renuncia a la propia soberanía para sostener al otro. Así, en un salón civil iluminado por flores que no parecían pertenecer a su mundo, Angie firmó el papel que la convertiría en la señora Fu. No fue un paseo romántico.
Fue un acto de supervivencia y de astucia maternal. Dudu, ajeno al protocolo, corría alrededor de la mesa y arrancaba la sonrisa torpe del presidente Fu, que no estaba acostumbrado a recibir sonrisas auténticas de la vida que su dinero no podía comprar. Al principio, la casa compartida fue una serie de tropiezos, platos que se rompían, silencios que pesaban, conversaciones que eran más intercambios de reglas que de deseos. El señor Fu mantenía una distancia medida. Por su parte, Angie sentía que cada paso en aquel hogar con cortinas de lino era vigilado por ojos que le buscaban fisuras. Sin embargo, los gestos pequeños tejieron puentes. Él dejaba, casi sin darse cuenta, una taza tibia de té en la mesita junto a donde Dudu dormía. Ella empezó a preparar su pescado encurtido en una olla más grande, con la esperanza de que aquel aroma familiar acabara por romper algo en la coraza del hombre. Fu no era un villano de película. Tenía capas, una dureza barnizada por la responsabilidad de dirigir una empresa grande, un rencor hacia el mundo que lo había moldeado, y una ternura escondida que emergía en los pliegues de la cotidianidad. Había decidido fingir pobreza al principio de su acercamiento a Angie por razones que nadie quiso confesar totalmente: orgullo propio, una prueba de carácter o una estrategia para proteger a su familia de los ojos públicos que todo lo devoran. Verlo con Dudu fue ver a un hombre reconstruido. A ratos, cuando el niño se acurrucaba en su regazo con el puntito de la mejilla presionando contra su pecho, la dureza que lo definía se derretía en algo que a Angie le costaba nombrar: ternura, pudor, tal vez arrepentimiento. El matrimonio por conveniencia empezó a transformarse en otra cosa. No fue un flechazo milagroso ni una poesía de enamoramiento instantáneo. Fue una suma de días donde la paciencia fue un abono para lo que crecería entre ambos. Compartieron cenas, palabras en voz baja y alguna que otra discusión por el modo de poner la mesa. Angie, que había vivido siempre en el borde de la ciudad, se encontró un día con vestidos colgados en un armario que no eran suyos, y con una bufanda nueva, regalo práctico, sin fanfarrias, que Fu colocó en su cuello cuando una ventisca la sorprendió en la puerta de la firma de diseño donde trabajaba. Pequeños gestos que se volvieron significativos porque venían de alguien que no debía darlos. En el taller, su talento dejó de ser secreto. Había un director de la empresa, el señor Lee, que notó en los bocetos de Angie algo que no se veía todos los días: una sensibilidad para equilibrar la forma y la utilidad, una intuición para el color que parecía venir de otra parte. Lee la tomó bajo su ala. «Necesito que presentes la colección», le dijo un día con más convicción que promesa. Para Angie, la oportunidad significaba más que ascenso. Era una autorización para ser vista por lo que siempre fue capaz de hacer. El trabajo fue un santuario y a la vez un escenario de exposiciones dolorosas. En una recepción de la firma, mientras Angie sostenía un boceto ante el comité de diseño, la prima de Fu, Fuiki, una mujer que creía con fervor en los honores de la sangre y en los códigos de la pulcritud social, se acercó con una sonrisa que olía a conspiración. «Qué adorable ver cómo ha cambiado la vida de nuestro presidente», dijo con un filo que pretendía ser un cumplido. Sus palabras, sin embargo, venían cargadas de un lastre de desprecio. En el mismo evento, algunos colegas que conocían el origen humilde de Angie intercambiaron miradas que quemaban como pequeños carbones. Angie, que no era ajena a la humillación, se sostuvo firme. No negó que la herida ardiera, pero fue capaz de transformar la vergüenza en trabajo y de convertir la rabia en tracción creativa. Mientras tanto, la presencia de una mujer del pasado, la enfermera Anne, empezaba a orbitar como un secreto que la ciudad no podía mantener por mucho tiempo. Anne había sido parte de aquel momento originario, la noche del hallazgo, y llevaba sobre sus hombros una culpa que no le permitía reposar. En un café, Angie encontró una carta anónima que hablaba de errores, de pagos y de silencios que compraban silencio a precio de dolor. La carta no acusaba, pero insinuaba que algunas verdades podían salir a la luz si las circunstancias lo exigían. Angie sintió el aire más pesado. ¿Qué parte de la historia era suya? ¿Y cuán era una madeja de intereses de quienes preferían la casa ordenada a la inocencia de las cosas maltratadas? Dudu, por su parte, era un sol pequeño que lo iluminaba todo. Tenía la costumbre de dibujar puntos con su dedo en la mesa del comedor y después decir con gravedad de oráculo: «Mamá, aquí están mis puntitos de suerte». Sus juegos eran rituales. A la hora de dormir, le pedía a Angie que le cantara la canción del pescado encurtido. Ella inventaba palabras que mezclaban comida y ternura, y esa canción se convirtió en un bálsamo. En la cocina mientras preparaba la salmuera, en la sala cuando arreglaba telas, en la cama cuando la duda la asaltaba. La tensión externa no tardó en escalar. Un día la madre biológica del niño apareció en la municipalidad con documentos y lágrimas.
No era una mujer de maldad fácil. Su voz tembló cuando sostuvo una fotografía y dijo que Dudu había sido su hijo y que lo reclamaba por derecho. El rumor corrió como pólvora. ¿Quién era la verdadera madre? ¿Era legítimo que una mujer que había fingido ser pobre para acercarse a Angie, o para ocultar otra verdad, reclamara la custodia? Las preguntas no estaban destinadas a resolverse con rapidez. En el despacho del abogado, papeles cambiaron de mano y miradas se hicieron más cerradas. Fu, que hasta entonces había mostrado una paciencia reservada, frunció el ceño como si pesara en su piel la consecuencia de aquello. Su nombre ahora estaba en el escenario, y la familia Fu, que tanto cuidaba la reputación, empezó a moverse. Entre demandas y rumores, la vida cotidiana trataba de no romperse. Angie corrió para una presentación en la firma de diseño que podría ser su pasaporte a otra vida. Pasó noches hilando telas en silencio, hasta que el primer boceto que presentó en la sala de proyectos fue aprobado por el comité con un comentario que sonó a premio. Tu visión tiene honestidad. Esas palabras, simples, dejaron a Angie sin aire por un segundo. Reconocimiento profesional y estabilidad emocional se entrelazaban de un modo que le resultaba extraño y profundamente deseado. Y sin embargo, en la penumbra, las viejas fuerzas no se rendían. Fuiki y algunos parientes armaron una campaña de murmullos, que la mujer había sido empleada desleal, que su pasado escondía oscuros favores. Se habló de fotos que no debían tomarse, de documentos viejos que salieron a la luz para empujarla al margen. La humillación pública llegó en un almuerzo de beneficencia, donde en una mesa donde la etiqueta imponía su ley, a Anche le preguntaron con sorna qué se podía esperar de alguien que viene de donde viene. Fue el golpe que se cobró un precio, y exige una respuesta. Angie sostuvo la mirada, apretó la bufanda alrededor del cuello con un gesto que ya no era torpeza, sino defensa, y contestó con una voz que buscaba dignidad. Lo que pueden esperar es trabajo honesto y respeto por mi hijo. En la oficina, su ascenso no fue gratuito. Cada éxito trajo detrás a detractores que no estaban dispuestos a permitirle brillar sin cuestionar sus motivos. Pero también surgieron aliados verdaderos. Lee, el director, la defendió ante la Junta y la impulsó a presentar una propuesta para un proyecto grande: rediseñar la línea juvenil de la empresa. Fue una apuesta arriesgada. Si fallaba, podría ser despedida con la misma facilidad que la abarrotaba la precariedad de antes. Si triunfaba, abriría una puerta que cambiaría la pauta de su vida. En casa, la relación con Fu seguía su propio curso tortuoso. Había noches en que cenaban sin hablar, y amaneceres en que la carcajada de Dudu los obligaba a olvidarlo todo. Fu, a veces, confesaba con una franqueza que asombraba. «No estoy acostumbrado a sentirme así por nadie», dijo una noche, mirando la luz que entraba por la ventana. Angie no respondió de inmediato. Dejó que esas palabras se asimilaran como una herida que sana. Quería creer, no podía entregarse sin cautela. Le preguntó en voz baja por qué había fingido pobreza para acercarse a ella. Él vaciló, y luego admitió que fue una prueba, de lealtad propia, de honestidad ajena, y porque temía que la verdad, en la forma en que se presentaba, fuera un arma que la sociedad usaría contra ellos. La ciudad parecía siempre al borde de un rumor que podía consumarlo todo. La aparición de la madre biológica, Yang Wei, fue un golpe que nadie esperaba. No era una mujer desesperada en la periferia. Tenía una figura digna y una historia que hablaba de pobreza, errores y arrepentimiento. Su narrativa no buscaba destruir. Quería recuperar lo que creía perdido por una razón tan humana como torpe: el miedo. Su presencia tensionó el frágil pacto que Angie y Fu habían construido. En reuniones legales, abogados intercambiaron palabras y credenciales. En la cocina de la casa compartida, Angie preparó el pescado encurtido con manos que temblaban ligeramente, como si la receta misma fuera un exorcismo para la incertidumbre. Dudu, que había sido una columna de ternura, parecía sentir la tensión y hacía preguntas simples que eran bombas de verdad. «Mamá, ¿por qué esa señora dice que soy suyo?» Él no entendía las leyes ni los papeles. Solo sabía que quería quedarse en la casa donde la bufanda de Angie lo protegía por la noche. En medio de este vendaval, la enfermera Ann se convirtió en otro hilo suelto que podía desandar el tejido. Una vez indispensable para ocultar un error del pasado, ahora vivía con el peso de su conciencia. Empezó a visitar la iglesia donde Angie había encontrado a Dudu y a colocar ofrendas pequeñas, sin atreverse a acercarse. Había noches en que se sentaba en el banco de su casa y repasaba con los dedos un montón de monedas, como si buscara así una manera de pagar lo que no se paga. Alguien la vio hablar con un representante de la hospitalidad local. Pronto se murmurarían nombres y culpabilidades. La primera parte de la historia avanzó con una sensación clara. Lo que Angie había ganado con amor incondicional
también la puso en la mira de fuerzas que no buscaban otra cosa que deshacer su vida para restituir privilegios. El matrimonio que nació como protección empezaba a convertirse en algo complejo y multiforme. El presidente Fu mostró señales de transformación, y la ciudad se deleitaba y se compadecía a partes iguales. En medio de este tejido, surgió una noche que marcó un punto de inflexión. Había una cena para presentar la propuesta de Angie. La sala estaba llena de ejecutivos, telas, luces y la mirada latente de Fuiki, lista para explotar cualquier error. Angie subió al escenario con el boceto bajo el brazo y por primera vez habló con la voz que siempre había escondido. He diseñado algo que habla de lo que somos. No es perfecto, pero es honesto. La ovación fue una ola que la arropó. Entre el público, algo cambió. El señor Fu se sintió orgulloso con un resplandor que no sabía cómo nombrar. En la salida, una mujer en la puerta sujetó a Angie con palabras que pretendían ser amables. «Has hecho algo hermoso», y la tomó por un instante de la muñeca en un gesto que fue más humano que el resto de la velada. Esa misma noche, cuando la casa parecía respirar en calma, el teléfono sonó. En la pantalla apareció un número desconocido. Angie contestó. Una voz grave, que no se identificó, pero que no necesitaba hacerlo, dijo en pocas palabras: «Tienes que cuidarlo. No todos los que quieren escucharte ayudarán». La llamada colgó. Fue un aviso y una amenaza. Una posibilidad letal de que alguien empezara a mover piezas que ninguno de los protagonistas había previsto. Al día siguiente, el periódico local publicó una carta al editor que insinuaba irregularidades en el origen del niño. Un blog de chismes publicó fotos con sombras y acusaciones. La empresa donde Angie trabajaba recibió correos con insultos. Los amigos que creía leales se volvieron prudentes. En una reunión familiar en la casa de Fu, la tía grande, una matriarca que trataba la honra con devoción, murmuró sobre engaños y sobre la necesidad de limpiar el apellido. Fue ahí cuando Angie comprendió cuán frágil era la frontera entre su vida y lo que otros, con poder y recursos, podían arrebatarle. La primera parte de esta historia termina con una imagen que lo resume todo. En la mesa de la cocina, la olla donde hervía el pescado encurtido se apaga y su aroma queda suspendido en el aire, como una bandera de resistencia. Dudu, con sus puntitos en la mejilla, duerme tranquilo, ajeno a los papeles que deciden destinos. Fu, sentado en la sala, mira por la ventana con una expresión que mezcla determinación y miedo. Angie observa su propio reflejo en la cuchara de la mesa y siente que algo íntimo está en juego. No solo la custodia de un niño, no solo un contrato, sino la posibilidad de que la palabra madre, que hizo su vida, tenga la fuerza suficiente para sostener la verdad frente a cualquier tormenta. Si esta historia te toca, suscríbete para seguir con la próxima entrega y acompaña a Angie y Dudu en lo que aún está por decidirse. Esa misma semana, cuando la ciudad empezaba a girar alrededor de los rumores, una mujer apareció en la puerta de la casa de Angie con un paquete envuelto en papel craft. No era una visita elegante. Era la apariencia de alguien que trae un recado del pasado. La mujer no declaró su nombre al principio. Miró a Dudu como si buscara algo que las palabras no alcanzaban y dejó el paquete en la mesa. Adentro había una bufanda antigua, tejida con hilos que parecían pertenecer a otro tiempo, y una nota. Para el niño con puntitos. Cuídalo como yo no pude. La letra era temblorosa, cargada de culpabilidad. Esa tarde Angie recibió también una notificación. Una demanda preliminar para revisar la custodia. Fue un papel con lacre legal y frases que reproducían la formalidad del poder. El documento estaba firmado por el abogado de la señora Yang Wei. El mundo se inclinó. Lo que hasta entonces había sido una disputa suspendida, se convirtió en proceso. La ciudad miraba con atención. Algunos decían que la demanda era un acto desesperado de una madre que se había arrepentido. Otros que era una maniobra de alguien más poderoso que buscaba eliminar sospechas y limpiar nombres. Entre la gente de la firma de diseño y el barrio surgieron bandos. Las redes se llenaron de opiniones y las conversaciones en café se volvieron tribunales improvisados. Angie, sin embargo, sabía que la defensa debía ser más que palabras. Reunió bocetos, recibos, fotos de Dudu desde que tenía días de vida. Lee le ofreció su apoyo público en la empresa. Fu, que hasta entonces había adaptado su vida para protegerla, empezó a mostrar recursos que nadie hasta entonces había visto en acción. Contactos legales, una estrategia de prensa, llamadas a quienes debían hablar con la verdad.
Detrás de esa movilización, sin embargo, estaban las tensiones. Fuiki no aceptaba que la familia se viera manchada por la presencia de alguien de la periferia. La familia extendida susurraba sobre conveniencias y sobre la exposición pública. La escena final de estos días muestra a Angie en la pequeña sala, rodeada de fotos de Dudu, bocetos y la bufanda nueva que Fu le había regalado. Afuera cae una lluvia fina que dibuja líneas sobre el vidrio. Alguien toca la puerta. Un mensajero con un sobre sellado. En su interior, una notificación judicial. La fecha de la primera audiencia. La sala se queda en silencio. Dudu entra corriendo, con un muñequito de trapo en la mano, y pregunta inocente: «Mamá». Angie lo toma en brazos y con la voz que ha aprendido a ser firme por amor, responde: «Que no nos separen, que yo lo cuido». Sus palabras son una oración sin altarcitos, un pacto. La historia no termina aquí. Está apenas empezando a revelar sus cartas. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene odio? ¿Quién sobrevivirá a la exposición pública? ¿Y cuál será el precio del amor? Pero en la cocina, el olor a pescado encurtido se aferra al aire como si dijera que por ahora, en esa casa, el calor de la ternura aún se respira. Y eso, en un mundo dispuesto a medirlo todo, es una resistencia. La sala quedó en silencio cuando Angie sostuvo el sobre en las manos. La fecha de la audiencia brillaba como una marca indeleble. 2 semanas. 2 semanas para preparar pruebas, recuerdos, testimonios. 2 semanas para que la ciudad dictara con su lengua de papel sobre algo que había nacido en la noche con olor a lluvia y a toalla tibia. Dudu, ajeno al peso de las fechas, dibujó puntitos en la mesa con la punta de un lápiz y dijo, entre serio y orgulloso: «Mamá, mis puntitos traen suerte». Angie sonrió con una fuerza que fue más determinación que alegría. Al colgar el teléfono, sintió que la casa era una encarnación de frágil esperanza. La bufanda en el respaldo del sofá, la olla donde el pescado encurtido reposaba todavía tibia, las fotos de Dudu con pequeñas manchas de harina en la mejilla. La primera audiencia se celebró en una mañana tensa. Los pasillos del juzgado olían a documental y a café. Personas con trajes crujientes hablaban en voz baja. La prensa local esperaba bajo la marquesina del edificio, lista para convertir cada gesto en titular. Angie cruzó el umbral con Dudu de la mano, y no fue un gesto de exhibición. Era un amarre contra la posibilidad de que la ciudad la arrancara de lo que le pertenecía por derecho del cuidado. Fu, a su lado, caminó con una compostura que hablaba de recursos, no solo de dinero, sino de redes y contactos. En su rostro había algo de severidad, también, a ratos, una dulzura provisional cuando Dudu tiraba de su corbata, y lo miraba con la inocencia certera de quien no dudaba. El abogado de Yang Wei presentó su versión con documentos y fotografías, pruebas de maternidad que, en apariencia, parecían formar una cadena convincente. Los ojos de la sala se convirtieron en un termómetro para las reacciones humanas. Algunos inclinaron la cabeza hacia Angie con simpatía, otros hacia la reclamante con prejuicio. El juez, con voz medida, pidió calma y dosificó la verdad con la desgastada masa de la ley. «Necesitamos determinar filiación», dijo, y la palabra sonó técnica y fría. Se ordenaron pruebas de ADN, registros hospitalarios, testimonios. Mientras tanto, la custodia provisional quedó con la persona que hasta entonces había ejercido el cuidado diario, Angie. Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia. En la mañana, Angie llevaba a Dudu al jardín, donde él corría como si no existieran demandas. Por la tarde, negociaban con abogados.
y por la noche ella cosía hasta que los ojos le picaban. La prensa acusó y compadeció con la misma avidez. Un programa de tertulia sugirió teorías, otro dejó caer un rumor. En la empresa, los colegas sentían la incomodidad de quien mira a alguien sujetando una historia que no termina de encajar en las categorías cómodas de la sociedad. Lee la apoyó públicamente, pero la defensa contra el rumor fue un gasto emocional que consumía. Fue entonces cuando la enfermera Ann, en un gesto que venía de la culpa y de la necesidad de limpiar su conciencia, se presentó. No lo hizo en el centro de la plaza, ni frente a fotógrafos. Buscó a Angie en la iglesia donde la había encontrado meses atrás, y se acercó con una bolsa pequeña y la espalda encorvada por la vergüenza. «Yo no fui honesta», murmuró en voz baja. Confesó que la noche del hallazgo había habido pagos y presiones, que el hospital le había preferido callar antes que exponer irregularidades, que alguien ofreció borrar papeles para evitar escándalo. Sus manos temblaron cuando dejó sobre la mesa una carpeta que contenía recibos, una nota anónima que le había llegado y una lista de nombres. No todo lo que dijo arreglaba la historia, pero abrió un hilo que cambió el peso de las acusaciones. Lo que parecía un reclamo categórico se volvió, de pronto, una madeja de errores y conformidades institucionales. La revelación tuvo consecuencias. La dirección del hospital inició una investigación y la prensa, que devora culpabilidades con el apetito del espectáculo, encontró un ángulo. La tía de Fu, la matriarca, vio cómo sus murmuraciones perdían la nitidez que necesitaba para caricaturizar a Angie en villana. Los documentos de Anne sugerían más ambivalencia que culpa absoluta por parte de la mujer que había reclamado al niño. Yang Wei, la madre biológica, apareció en la ciudad con una mezcla de soberbia y vergüenza. Quería recuperar a su hijo, pero también necesitaba contar una historia que la legitimara. Las ruedas de la vida eran implacables. Nadie estaba puramente limpio, nadie completamente sucio. Mientras la disputa se resolvía a golpes de papeles, la vida cotidiana en la casa intentando sostener la normalidad era un milagro discreto. En las noches, después de las audiencias y de las llamadas de abogados, Fu y Angie cenaban sin grandilocuencia, arroz con un poco de pescado encurtido que ella volvía a preparar con más cuidado, como un rito. Dudu, con sus puntitos, hablaba de la escuela y de una maestra nueva que le había regalado una calcomanía con un sol sonriente. En esa cocina, las risas eran igual o más valiosas que los acuerdos legales. En el trabajo, Angie ganó su primer triunfo grande. La línea juvenil que había diseñado, inspirada en la memoria de barrios humildes y en la belleza de la vida cotidiana, fue aprobada por el comité. Lee la felicitó con una risa que parecía sincera, y Fuiki, que siempre buscaba la manera de hundir una palabra, tuvo que tragarse por un instante la amargura. La colección se presentó en una pasarela pequeña, pero relevante para la industria. La prensa especializada elogió la honestidad del trazo, y de la noche a la mañana, la diseñadora que antes ocultaba sus bocetos en un cajón, aparecía en fotografías donde su nombre iba junto a la etiqueta de la empresa. La ascensión profesional fue más que una puerta económica, fue una redención íntima. Cuando le entregaron una mención, Angie pensó en las manos que cosían en silencio y en Dudu durmiendo con la bufanda al lado. A pesar de los avances, el peligro seguía latente. Fuiki no se amilanó. Buscó retazos de la vida de Angie y tejió denuncias con la insistencia de una aguja que no descansa. En una cena de la alta sociedad, donde las palabras se midieron como monedas, un comentario injuriosa la dejó como centro de una atención hostil. «No es adecuado», dijo Fu en defensa, con una voz que sonó más protectora que nunca. Y ese gesto fue una bisagra. Hubo quienes empezaron a ver en él, además del ejecutivo, a alguien dispuesto a arriesgar su prestigio por la mujer con una bufanda vieja. Ese detalle quebró el esqueleto de las críticas. Cuando el hombre con poder toma la decisión pública de ponerse del lado de la persona de abajo, la ciudad debe acomodar su mirada. La audiencia final trajo un fallo con matices. El juez, tras ponderar pruebas y testimonios, declaró que la filiación sería determinada con peritajes y que la custodia provisional se mantendría con quien tenía la rutina del cuidado, Angie, pero dejó una puerta abierta, la posibilidad de futuras impugnaciones si nuevas pruebas aparecían. Para Angie, el fallo fue un alivio con orillas de temor. Celebraron sin euforia, un pastel modesto, una canción improvisada y el niño soplando sobre una vela que parecía saber que cada exhalación era un pequeño acto de valentía. Cuando la vida empezó a respirar con una cadencia menos crispada, ocurrió lo que nadie imaginó. Dudu, en una tarde donde el sol se negaba a meter todo su calor, se quejó de cansancio extremo.
Al principio fue atribuible al esfuerzo del niño en el parque. Días de juegos pueden dejar a un pequeño hecho un ovillo de cansancio. Pero la palidez en su rostro no remitía, y las manchas de los puntitos parecían más pálidas aunque intactas. Una noche, con fiebre que no cedía a antipiréticos y con una palidez que hacía transparentes los nervios de sus manitas, fueron al hospital. El diagnóstico llegó como una palabra pesada y precisa. Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda. El médico habló con cuidado, desplegando sobre la mesa resultados de análisis y protocolos posibles, y pronunció términos que empezaron a orientar la historia hacia una urgencia nueva. Necesitamos hacer pruebas de compatibilidad de médula ósea. Contactaremos el banco de sangre del cordón y evaluaremos la posibilidad de encontrar un donante compatible. No hubo promesas, hubo opciones. No hubo garantías, hubo cifras y probabilidades. En la mirada de Angie, que recibió esa noticia como un golpe que quiebra huesos que no se ven, el mundo se convirtió en una sucesión de decisiones urgentes. La habitación de hospital, con su luz blanca, era un lugar donde la esperanza y la técnica se rozaban constantemente. Dudu permanecía con una sonrisa que se sostenía por el poder de la inocencia. A veces, con voz débil, pedía la canción del pescado encurtido y cantaba un verso inventado que luego repetía, como si eso lograra conjurar la enfermedad. La bufanda vieja estaba doblada en la mesita de noche. La misma bufanda que había protegido en noches de frío ahora parecía ser un emblema de una casa que se negaba a rendirse. En las primeras pruebas se descartaron reacciones a infecciones. La leucemia requería un abordaje especializado y rápido. El equipo médico, sin sensacionalismos, explicó las opciones: encontrar un donante compatible entre la familia, buscar en los registros de donantes de médula ósea, considerar el banco de sangre del cordón si existiera una posibilidad y, en algunos casos complejos, plantear alternativas como FIV con donante compatible para intentar obtener sangre de cordón si la situación lo justificara. Cada una de esas opciones traía consigo consideraciones éticas, tiempos, costos y probabilidades. El médico repetía que cada niño es un mundo y que los protocolos buscan maximizar la probabilidad de respuesta terapéutica, pero nunca se pueden ofrecer garantías absolutas. La prueba de compatibilidad familiar fue una escena que reunió tensiones y posibilidades. Fu se ofreció a primeros exámenes con la seriedad de quien se presenta para intentar lo que hace un padre. Angie, con una mezcla de esperanza y miedo, accedió a pruebas que la confrontaron con su cuerpo y con una historia que durante años la había etiquetado como estéril. Lee y algunos miembros del equipo de la empresa vinieron como apoyo. La tía de Fu, por su parte, observó con una mezcla de escepticismo y preocupación. La enfermera Ann, que acudía a las visitas con un rubor de culpa transformado en apoyo, se ofreció a facilitar contactos con bancos de donantes que conocía por su trabajo anterior. La ciudad, de nuevo, se inclinaba ante la historia de un niño que se había convertido en núcleo. Los resultados de compatibilidad familiar no fueron sencillos. La madre biológica, Yang Wei, volvió a aparecer con documentos y con la misma mezcla de rencor y necesidad. Se ofreció a hacerse las pruebas, con un gesto que pareció genuino cuando dijo: «Si sirve para salvarlo, yo me someto». En la principal institución donde trabajaba Ann, se realizó el muestreo, sangre para pruebas HLA, para ver si había una compatibilidad de médula ósea. Las horas que siguieron al muestreo fueron un valle de espera que ninguno de los adultos en la sala supo cómo tolerar. Los médicos, con cautela, anunciaron que la compatibilidad entre familiares no parecía ser la ideal. Las probabilidades no estaban a favor. No era un veredicto cerrado, era la constatación de una dificultad que obligaba a explorar vías externas. Apareció entonces la idea de buscar donantes en registros. Las campañas en redes sociales se transformaron en una herramienta de vida. Fotos de Dudu con esa sonrisa, la bufanda doblada a su lado y un mensaje que pedía a la comunidad que se inscribiera como donante o que revisara si había alguien compatible. La reacción fue impresionante y doble. Por un lado, miles de mensajes de apoyo llegaron a la cuenta personal de Angie. Por otro, comenzaron a surgir ofertas de ayuda, personas que querían donar sangre o buscar en bancos de cordón. En paralelo, aparecieron intereses mezquinos. Alguien intentó usar la situación para chantajear, ofreciendo un servicio para acelerar el proceso de búsqueda a cambio de dinero. Esa tentativa de extorsión fue reportada y tuvo consecuencias. La policía intervino, y quienes intentaron lucrar con el drama de un niño enfrentaron cargos. La acción de Angie y Fu de denunciar el intento tuvo un costo emocional, pero también marcó un límite ético claro.
no se negocia la salud de un niño con prácticas corruptas. La ley, lenta y a veces torpe, demostró que podía poner freno en circunstancias donde el abuso de poder se asomaba. Se formó un plan en varios frentes. Primero, la inscripción en registros internacionales de donantes de médula. Segundo, la revisión de bancos de sangre de cordón, aunque en muchos países no siempre están disponibles muestras que coincidan. Tercero, la consideración seria de procedimientos reproductivos. FIV con donante compatible solo si las condiciones médicas, éticas y legales lo permitían y con el consenso informado de todas las partes implicadas. La palabra consentimiento se volvió una consigna. Cada paso debía ser explicado, comprendido y aceptado por quienes debían someterse a él. Fu, con una mezcla de recursos y humanidad, movilizó donaciones privadas para costear pruebas. Li y la empresa aportaron fondos para trámites urgentes. Angie, con la dignidad que la definía, rechazó que se convirtiera su historia en una campaña de espectáculo. En medio de la búsqueda surgió un gesto que quebró resistencias. Yang Wei, la madre biológica, se presentó en la casa con un ramo de flores sencillo y pidió hablar con Angie a solas. Fue un encuentro áspero y humano. «No vine a arrebatarte», dijo Yang Wei. «Vine a decir que me equivoqué, que fui incapaz de cuidarlo, pero que ahora, si hay medidas que salven a mi hijo, quiero ser parte». La conversación fue difícil. Angie escuchó la confesión porque en su corazón cabía un silencio para la complejidad humana. No buscó venganzas gratuitas ni consignas de odio. Acordaron, con una formalidad que era también un acto de piedad civil, colaborar por el bienestar del niño. Yang Wei se sumó a las pruebas y a las gestiones. No fue una reconciliación inmediata, fue un pacto por el amor de Dudu. La búsqueda de donantes rindió resultados a distintas escalas. Aparecieron personas que desde distintos lugares del país se inscribieron en bancos de médula y que tras pruebas iniciales resultaron ser parcialmente compatibles con la tipología genética de Dudu. Sin embargo, la cantidad de compatibilidad requerida para una donación efectiva era estricta, y los resultados fueron un mosaico de esperanzas y decepciones. En la tercera semana desde el diagnóstico, un centro de tipificación internacional reportó la presencia de un candidato con compatibilidad elevada. Era una donante voluntaria, una mujer que se había inscrito en su juventud en un registro y que vivía a varios países de distancia. En coordinación con profesionales médicos y con los protocolos establecidos, la familia decidió aceptar la posibilidad y coordinar el traslado de la donante para pruebas complementarias. El día de la extracción fue una coreografía de equipos. La donante se sometió a pruebas adicionales, en donde confirmó compatibilidades y se mostró dispuesta a viajar para realizar la donación. Su nombre quedó en la confidencialidad que regula la donación. Lo importante fue su gesto. Una persona desconocida, que por decisión moral, ofrecía una porción de sí para otro. La operación formal, la logística de transporte y los consentimientos cruzados ocuparon varias noches de negociación entre equipos médicos, autoridades y la familia. Nadie prometía milagros, nadie aseguraba que la médula funcionara de inmediato. La medicina cuenta con probabilidades y seguimientos, y el proceso, en realidad, era un salto de fe operativo. La donación se realizó con éxito técnico. La médula fue trasplantada y Dudu quedó en una sala con suero y con la mirada clara que, pese a todo, conservaba un asombro infantil frente a cosas simples. Un dibujo que le acercó una enfermera, la canción del pescado encurtido, una nota pegada en la pared con sus puntitos de suerte. Hubo días donde la fiebre subía y caía. Hubo días de desesperación donde las cifras no permitían sonrisas. Hubo también días de luz, donde un gesto de mejoría era celebrado con un aplauso contenido. Los médicos explicaban que los procesos de recuperación son graduales y que el control sanguíneo, las defensas y las complicaciones infecciosas eran factores que debían seguirse con rigor. Al mismo tiempo, el equipo de psicólogos del hospital trabajó con la familia para sostener el ánimo, porque la batalla contra la enfermedad no era solo un cuerpo contra otra, era un cuerpo de familia, atravesado por miedos y esperanzas. La enfermera Anne, cuya culpa inicial la había impulsado a contar la verdad, se enfrentó a consecuencias legales y morales. No fue un castigo dramático ni una absolución fácil. La investigación arrojó irregularidades administrativas y ella aceptó colaborar con las autoridades. Pagó con una renuncia y con un proceso disciplinario. Al mismo tiempo, ofreció testimonio que fue útil para aclarar aspectos del pasado. Su redención, si puede llamarse así, no fue un pase limpio.
Implicó enfrentar verdad, voluntades y, sobre todo, reparar en la medida de lo posible. La reparación incluyó, entre otras cosas, que la institución médica reconociera fallos y que implementara medidas para evitar que la sombra del lucro o del silencio se soltara sobre vidas vulnerables. En la empresa de diseño, la historia dio otra vuelta. La colección de Angie, que había sido recibida con entusiasmo, empezó a figurar en reportajes como ejemplo de talento que nace en la adversidad. Un contrato nuevo la llamó para colaborar en una línea especial, una cápsula que integraría textiles sostenibles y referentes de barrio. El proyecto significó no solo un ingreso necesario para costear tratamientos, sino una validación de su trabajo que le permitió afirmar su identidad profesional. Fu, desde su lugar, gestionó la protección legal y mediática para que la campaña de recaudación por Dudu fuera seria y transparente. La familia Fu mostró otra cara, la de recursos utilizados para el bien. Algunos parientes se resistieron, pero la imagen pública se volcó en apoyo. La madre biológica, Yang Wei, tras ver el esfuerzo de todos, tomó decisiones distintas a las que habían encendido la disputa. No buscó ya arrebatar el rol de cuidado que Angie había construido. En cambio, pidió estar presente para acompañar los tratamientos y a veces para traer una sopa o una palabra. Su acercamiento no borró el pasado, pero ofreció un alivio. Si una persona que había reclamado antes ahora agregaba manos a la tarea de salvar, la comunidad pudo ver que las historias son complejas y que el perdón, en su forma más humilde, puede ser práctico. Con el tiempo, la situación médica de Dudu mejoró con cautela. El trasplante dio señales positivas. Las cifras sanguíneas empezaron a estabilizarse y los médicos, con una mezcla de prudencia y alivio, dijeron que la respuesta era favorable. No hablaron de curas. Hablaron de seguimiento, de ciclos de quimioterapia que habían ayudado a reducir células anormales y de la necesidad de vigilancia a largo plazo. La familia, por su parte, celebró cada paso como si fuera una conquista sagrada. Una mejoría en el recuento, un día sin fiebre, la posibilidad de salir al patio. Esas pequeñas cosas fueron la trama nueva de una vida que se había puesto en pausa para atender lo urgente. En ese periodo, Fu hizo un gesto que marcó su propia transformación. En un acto público para agradecer la labor de quienes habían ayudado, reveló parte de la verdad que había guardado inicialmente sobre su identidad y sus motivos. Admitió que al principio había ocultado recursos y cierta posición por miedo a que su influencia desvirtuara la naturaleza de los vínculos que construía. Explicó que había probado fingir pobreza como un modo de conocer sin el filtro del poder, pero que había fallado en entender cuánto daño puede hacer la simulación. Ese testimonio generó polémica, pero también una sensación de honestidad. Fu no se redujo a su dinero, se mostró tal vez por primera vez vulnerable ante la evidencia de que el afecto no se compra ni se oculta sin consecuencias. La revelación sirvió para que muchos entendieran que la familia que se estaba formando, si es que la palabra familia podía aplicarse a algo tan poco convencional, no era fruto de un plan económico, sino de días compartidos y de decisiones que implicaron riesgo. Angie, por su parte, no escondió que la etiqueta de estéril había sido una sombra que durante años la había acompañado. Cuando los médicos la invitaron a reevaluaciones de fertilidad por cuestiones de protocolo, y no con la promesa de nada, lo hizo por curiosidad científica y por un deseo íntimo de saber, de cerrar una página que la había definido. Los resultados no fueron un anuncio de embarazo milagroso, fueron datos. En algunos aspectos, la capacidad reproductiva mostraba marcadores que podían ser complejos, pero la medicina moderna ofrece alternativas como la FIV o donantes, con probabilidades y límites. Esa certeza la colocó frente a una elección. Si en el futuro llegaba el momento de pensar en un hermano para Dudu con fines médicos, debía ser con pleno consentimiento, con información y con apoyo profesional, sin idealizaciones. El camino de la recuperación de Dudu fue paulatino. Hubo recaídas pequeñas y noches en vela. Hubo también visitas de vecinos, entregas de pasteles y el ruido constante de la cocina con olor a pescado encurtido, que seguía siendo el leitmotiv del hogar. En uno de los días más tranquilos, cuando el niño empezó a jugar con sus puntitos en un papel y construyó una constelación de puntos que llamó Mi Universito, Angie lo miró y supo que no importaba cómo la vida se definiera en términos médicos o legales, lo que contaba era que, en la mesa donde ahora Dudu dibujaba, había una familia que había elegido sostenerlo. La tensión social que había marcado el inicio se fue transformando. Fuiki, que había apostado por la confrontación, fue perdiendo terreno moral en la vista pública. Algunos de sus intentos de desprestigiar terminaron exhibiendo más a quien los intentó que a la víctima. No hubo venganza espectacular ni caída melodramática.
Hubo desgaste, cuestionamientos en círculos íntimos y, en ciertos casos, consecuencias legales por difamación cuando las acusaciones no pudieron sostenerse. El mundo, con su mecánica implacable, redistribuyó cargos y reparaciones en su propia red. Para Angie, que había aprendido a no desear la ruina del otro, sino justicia, esos movimientos fueron una confirmación de que la vida no es una venganza, sino una construcción. Llegó un día en que la familia decidió, con la gravedad que exige la vida compartida, organizar el primer cumpleaños de Dudu tras el trasplante. No era un acto de confianza ciega, era un gesto simbólico. Si la rutina se recuperaba lo suficiente para encender una vela sin que la fragilidad se impusiera, entonces merecía celebrarse. La casa se llenó de globos modestos, de papel de estraza, y la tarta, con una decoración improvisada y una vela temblorosa, ocupó un lugar central en la mesa. Todos se reunieron. Yang Wei trajo una flor que dejó en el centro. Li llevó un juego de servilletas con un diseño que recordaba la línea juvenil de Angie. La enfermera Ann apareció con una tarjeta que decía «Lo siento» y con la voluntad de seguir apoyando de la manera que fuera posible. Fu, con esa mezcla de distancia y ternura, miró a la mujer que había sido su aliada y dijo, casi en voz baja, «Gracias por no rendirte». Dudu, con su cabello que empezaba a recuperar densidad después de la quimioterapia, sopló la vela con la primordial concentración de un pequeño que cree que sus deseos tienen una certeza mágica. «Pide tu deseo», le dijo alguien, y él, con la ingenuidad que hace a los milagros cotidianos, pidió, «Que mi mamá siempre tenga su bufanda». La risa que cortó la sala no fue un sonido vacío, fue la confirmación de que la familia había encontrado un terreno sólido para volver a plantar huellas. La vida después del hospital no fue la misma que antes, y nadie lo esperaba. Fue, en cambio, una variante enriquecida por conciencia, más llamadas de control, más revisiones médicas, sí, pero también más risas compartidas por problemas pequeños, por el descubrimiento de ropa nueva, por la manera en que Dudu decía «mamá de pescado encurtido», con la ternura que se le pegó desde niño. Angie retomó su trabajo con una nueva pasión. La línea que diseñó ganó una colección y la nombraron como parte esencial del equipo creativo, no por venganza, sino por talento real. Su nombre ya no era una evidencia de origen, era una marca de trabajo. Los clientes empezaron a reconocer que detrás de la marca había una historia, pero lo que importó fue que la moda abrazó la honestidad de su estética. En las tardes, cuando el sol se metía a través de las cortinas y la bufanda se enroscaba como un símbolo sobre el respaldo del sillón, Angie y Fu se permitían momentos de conversación sin espectadores. «Nunca imaginé que el mundo me pondría en este lugar», dijo Fu una tarde, recogiendo la bufanda entre las manos como si fuera un objeto sagrado. «Ni que tendría que pedir perdón en público por algo que hice por miedo». Angie lo miró, y vio detrás de la voz la lisura de quien ha aprendido que la verdad, cuando se dice, libera. Sus palabras fueron breves. «Lo importante es lo que hacemos ahora». Y en esa frase se resumió la escuela de lealtades concretas que ambos habían decidido ejercer. No promesas grandilocuentes, no sentimentalismos falsos, sino decisiones diarias a favor de quien está junto. La madre biológica, Yang Wei, con el tiempo, se integró a una manera nueva de estar en la vida de Dudu. No como supliente de la madre que lo había cuidado, sino como una figura presente que entendía sus límites. Ofreció apoyo, y en algunos días de consulta médica, estuvo sentada en las salas esperando sin protagonismo. Su presencia fue una lección de humildad. A veces, el amor recuperado se expresa en actos prácticos, más que en declaraciones fundacionales. La historia de la mujer que se creía estéril y que encontró amor y familia no terminó en un titular. Se consolidó en las decisiones diarias que hicieron que la palabra madre pesara igual o más que la biología. La ciudad había intentado fragmentar la vida de Angie, pero ella tejió nuevos hilos. Hijos de papel y de carne, amigos que se volvieron familia, actos de honestidad que destruyeron cadenas antiguas.
En la mesa, donde el pescado encurtido seguía desprendiendo su aroma, la buhardilla olía a historias cocidas y a promesas cumplidas. Si esta historia te conmovió, comparte la esperanza con alguien que la necesite.